En la microcirculación nosotros analizamos la circulación periférica, que en definitiva es la regulación arteriolar. ¿Ya? Como cada tejido tiene un mecanismo particular de regulación de su circulación. Hay algunos que son muy críticos, como el riñón, el cerebro, el corazón, que no los vemos por separado, pero en general vamos viendo los cambios que puede tener la circulación periférica, que regula el riego periférico. Entonces, la microcirculación va a producirse el intercambio de nutrientes en las células, pero además sirve para otros procesos. Por ejemplo, a nivel del riñón, regula el filtrado glomerular, que eso es la siguiente unidad grande que vamos a ver, ¿cierto? Que es pasando a sangre renal, y ahí hablamos siempre de la regulación de la arteriola aferente del riñón en torno al filtrado glomerular, que es el parámetro más importante de la función renal. El intercambio gaseoso en los pulmones, esto se da en el espacio alveolo capilar. Y los alveolos tienen que tener una relación estrecha con el capilar, porque cuando no hay relación, no se produce intercambio gaseoso, sencillamente. ¿Ya? Entonces ahí también hay una regulación importante en la circulación pulmonar. Por ejemplo, las arterias se contraen o se relajan dependiendo de la concentración de oxígeno y CO2 que tengan. Son como así. ¿Ya? Termorregulación, principalmente en la circulación cutánea, donde más se realiza la termorregulación. Transferencia de señales hormonales, que lo hemos hablado desde que nos conocemos ya. Y la transferencia de moléculas asociadas con la inmunidad y la hemostasia, que nos falta solo la muerte. Y ahí es súper importante los cambios que ocurrieron en la microcirculación, ¿se acuerdan? Los cambios principalmente de la permeabilidad del endotelio, cuando había un proceso inflamatorio, y vamos a ver ciertos cambios que tiene el endotelio cuando hay una lesión del vaso. Y eso lo vamos a ver cuando vamos a hacer. ¿Ya? Bueno, si nosotros miramos ¿cierto? Los diferentes tejidos, los principales tejidos, ¿cierto? El flujo sanguíneo, con relación al porcentaje del gasto cardíaco en reposo, si ustedes lo ven, ¿cierto? Que principalmente, si lo miramos como tejido independiente, es el riñón. Ya, el 20% del gasto cardíaco se va al riñón, y en relación a la proporción del tamaño corporal que está al lado, ¿cierto? El porcentaje del peso corporal total y la cantidad de flujo que recibe es inmensa. ¿Ya? Es inmensa. Ahora, el flujo sanguíneo normal, ¿cierto? Por cada 100 gramos, nunca lo estudiamos así. Nosotros estudiamos, ¿cierto? Decimos que son 1100 ml por minuto. ¿Ya? En el cerebro sí, siempre hay relaciones de 50-55 ml por 100 gramos de tejido. ¿Ya? Que eso también lo habíamos visto en algún momento. ¿Ya? Y ahí está el máximo flujo que puede generarse por un cambio adaptativo en el diferente tejido. Y si nosotros miramos los que pueden cambiar mucho más, ¿cierto? El delta, ¿de qué órgano? Analícenlo. El delta es la diferencia. ¿Quién puede aumentar o cambiar drásticamente su flujo en situaciones de demanda máxima? Él tiene mayor delta. ¿El porcentaje? ¿Quién es más el porcentaje? ¿Aumenta un 100%? Bueno, el músculo esquelético o más. ¿Ya? Y después viene el tejido cardíaco. Bien. Para igual si hay una actividad, por ejemplo, el gasto cardíaco lo podemos incrementar, pero básicamente por lo que estuvimos a. ¿Sí? Pero vamos a hacer esto. Ya sigue. Entonces, cuando nosotros hablamos de la regulación, es aquí, en la arteriola, ¿cierto? Entonces la arteriola, en algunos textos sale como un esfínter precapilar, así una cosita chiquitita, pero es largo la arteriola,
que determina esa modificación del flujo. ¿Ya? Entonces no es que haya un esfínter, eso lo grafica en algunos textos, pero es errático, sino que uno ve, ¿cierto?, el largo de la arteriola es el que modifica el flujo, porque la primera parte está escrito, o sea, la primera parte de la arteriola disminuye la presión básicamente, pero en el segundo tercio de la arteriola ahí empieza a disminuir la velocidad del flujo. Entonces es el tejido completo el que regula. ¿Ya? Entonces en esta primera parte básicamente hay cambios de presión. Y aquí ya hay cambios de presión y velocidad de flujo. Entonces aquí la velocidad del flujo es mínima, la velocidad lineal del flujo es mínima y la presión es cero. Y eso hace que aquí aumente ¿qué presión? La hidrostática. Y eso facilita el filtrado. ¿Ya? Bien. Muy bien. Bueno, uno de los parámetros más importantes que regula el flujo periférico es la presión arterial media. Si ustedes tienen, sospechan en un paciente que tiene una alteración del riego periférico, normalmente ocurre en situaciones graves como un paciente que estuvo en shock y que se recuperó. ¿Sí? Shock es un colapso cardiocirculatorio, eso significa. Pero son de distintos orígenes. Hay uno que es cardíaco, que es por patologías cardíacas. Hay otro que es séptico por una sepsis, en el cual hay un proceso inflamatorio múltiple en el cuerpo y eso genera un colapso del sistema vascular periférico. Es una vasodilatación generalizada, eso es el shock en definitiva. Ahí, ¿cierto?, se mira la presión arterial media, que es el valor que aparece ahí. Entonces, esa presión arterial media resulta del gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica y la presión venosa. Están todas en la misma fórmula. Entonces, presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica más la presión venosa central. ¿Ya? Así es, esa es la fórmula. Entonces, ahí ustedes están viendo, ¿cierto?, el gasto cardíaco, CO, el volumen sistólico, que depende de la precarga y el inotropismo. La precarga, ¿cierto?, que depende del volumen y de la compliance venosa. ¿Ya? Y el volumen que depende principalmente, ¿cierto?, de la capacidad funcional del riñón de regular el balance del sodio y el agua. ¿Ya? Y eso puede ser modificado por factores neuromorales. Y aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, en la resistencia vascular sistémica tenemos los factores titulares, los factores vasculares y la anatomía vascular, que son los factores que condicionan la resistencia periférica. Bueno, ¿me voy a explicar la fórmula? ¿Sí? Entonces, la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica, que son los dos primeros que tienes tú arriba. ¿Ya? CO y SBR. ¿Ya? Y a esto le sumamos la presión venosa central, la que es cero. Por eso que en algunos textos no lo consideran, pero va a ser considerada, ¿cierto?, cuando hay cambios de la presión arterial. Ahí va a generar cambios considerables. ¿Ya? Entonces, luego tenemos, ¿cierto?, que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿ya?, y el volumen sistólico por la precarga y el inotropismo. ¿Ya? Puede ser modificado. La precarga por la distensidad venosa y el volumen de sangre. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, esto depende del manejo renal del sodio y el agua. ¿Ya? Porque ahí es donde actúan las hormonas. Las hormonas pueden aumentar o disminuir, ¿cierto?, la reabsorción de agua y nutrientes y sal. ¿Ya? O por sí solo, cuando uno lo mira solo, ¿cierto?, si el riñón está fallando, eso se pierde, ese equilibrio. ¿Ya? Bueno, los factores neuromorales, ¿cierto?, pueden regular a nivel renal, a nivel de la compliance venosa, el sistema. ¿Quién actúa aquí? Simpático. Aquí. Simpático parasimpático. ¿Y aquí? Simpático parasimpático. Pero también otras hormonas.
angiotensina 2, ADH, ¿sí? Y aquí también, pues, otra hormona y el simpático principalmente, no el parasimpático. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a repasar en la clase del lunes, que es de regulación neuroendocrina de la función cardíaca. Lo vamos a repasar porque eso es lo mismo. ¿Ya? Pero lo vamos a pasar como más centrado en el corazón. ¿Qué era SBR y HR? SBR, resistencia vascular sistémica. ¿Ya? Y ahí tienen, por ejemplo, la resistencia vascular sistémica puede ser modificada por factores tisulares, factores propios del tejido. Ya, por ejemplo, el riñón tiene hartos mecanismos. Tiene el mecanismo de contracorriente, tiene el mecanismo de reabsorción túbulo-glomerular, tiene un montón de mecanismos que controlan y van modificando el flujo sanguíneo del riñón. ¿Ya? Los que regulan el flujo sanguíneo renal principalmente son todos los factores extrínsecos e intrínsecos que modifican la arteriola aferente del riñón. ¿Ya? ¿Y HR qué era? Frecuencia cardíaca. Ya, y también, ¿cierto? La anatomía vascular, que a veces, ¿cierto?, es condicionante. ¿Ya? Sobre todo ahí, anatomía vascular en ¿qué sistema vascular periférico es muy complejo? La red capilar Pero la red capilar ¿de quién? de los niños. ¿Ah? De los niños. ¿Qué red capilar es la más compleja? La barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica. Ahí es súper complejo porque ahí no solo es una barrera física, una barrera enzimática, metabólica, y lo otro es que los capilares ahí no están, son un tipo de capilares que están continuos. ¿Ya? Ya. Bueno, ahí cuando miran la presión arterial media, ¿cierto? Ahí están los determinantes de la presión arterial media y este es un resumen de todo lo que hemos hablado antes. Hoy si tú miras el retorno venoso, el volumen de sangre, la actividad respiratoria, la actividad de la musculatura esquelética. La actividad de la musculatura esquelética también controla la actividad metabólica local y eso controla el radio de la arteriola de forma local. La actividad simpática, factores extrínsecos de control de la vasoconstricción. La vasopresina, la angiotensina 2, factores intrínsecos, regulación de la vasoconstricción. ¿Ya? Este esquema es bien bueno. Por ejemplo, la viscosidad por el número de células rojas. Por ejemplo, el efecto de succión cardíaca genera el retorno venoso. ¿Ya? La relajación del ventrículo produce un efecto de succión cardíaca. Eso no lo habíamos mencionado. Es muy leve. Pero, por ejemplo, la actividad simpática sobre los nervios simpáticos sobre las venas, mejora el retorno venoso. También, ¿cierto? La actividad simpática mejora la contractilidad. También la actividad simpática mejora la frecuencia cardíaca. El sistema simpático disminuye la frecuencia cardíaca. Y esos son todos los determinantes de la presión arterial media. ¿Ya? Ahora, medir la presión arterial media es complejo. Cuando están midiendo ahí con ese aparato, con el esfingomanómetro, ¿qué están midiendo? La presión arterial. ¿La presión arterial? ¿Cuál? Y la presión arterial diastólica. ¿Sí? Y la presión arterial media tú la puedes estimar con estos valores. Estimar. Pero no determinar. ¿Conocen la fórmula? ¿Cómo es? La presión arterial sistólica más un tercio de la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Pero eso a mí no me gusta, quizás la fórmula está mala. No, porque desde el punto de vista práctico no se determina. No se hace, porque si tú le quieres medir la presión arterial media a un paciente, tienes que poner un catéter en una arteria. ¿Ya? Ahí se mide la presión arterial media. Lo mismo que y ese aparatito te sirve para estimar la presión periférica, sistólica y diastólica. Nada más. Y la más precisa es la sistólica. ¿Pero se acuerdan cómo funciona eso?
Cuando se suelta y empiezan los ruidos, sistólico. Cuando desaparecen los ruidos, sistólico. Entonces es subjetivo. Es subjetivo. ¿Ya? Y estos aparatos que son automatizados tienen que ser del diámetro. Hay una relación del diámetro del brazo con el aparato, y eso nadie lo comprueba. Uno se compra el que hay en la farmacia. Bien estandarizado. Y es el 30% del diámetro del brazo. Y todos tenemos un diámetro de brazo distinto. Entonces, eso es diferente. ¿Ya? Ahora, la presión venosa central. ¿Cómo miden la presión venosa central? ¿Cómo se determina la presión venosa central? ¿Cómo? Un catéter. ¿Un catéter a dónde? Venoso central. Ya. ¿Pero a dónde va ese catéter? En la clave. A través del sistema venoso, ¿cierto? Y tiene que quedar cerca de la desembocadura de las cavas. O a veces va en el atrio derecho directamente. ¿Ya? Puede entrar por yugular o puede entrar por una vena periférica. ¿Ya? Esas son técnicas invasivas de medición de la presión. Porque están midiendo parámetros que son súper importantes de la regulación del flujo periférico. ¿Ya? El determinante principal del riego periférico es la presión arterial media. Porque la presión de perfusión de un tejido es igual a la presión arterial media menos la resistencia vascular tisular. La presión de perfusión tisular, o sea, la cantidad de sangre que llega a un tejido, es igual a la presión arterial media menos la resistencia vascular tisular. Entonces, esa fórmula te dice entonces que la presión arterial media es un parámetro súper importante para controlar el riego periférico. ¿Ya? Porque después ya básicamente depende de los mecanismos de resistencia del tejido. ¿Sí? La presión arterial media menos la resistencia vascular terminal era la cantidad de sangre que... ¿Cómo era? La presión arterial media menos la resistencia vascular tisular, Sí, es la cantidad de sangre que llega a un tejido. Entonces, por ejemplo, usted le va a tocar atender a un paciente con un infarto por una isquemia miocárdica. ¿Qué está fallando ahí? La irrigación del tejido, ¿cierto? Ya tiene una pobre irrigación. Y las estrategias que van a adoptar ustedes son para aumentar la presión arterial media o para mejorar la perfusión. Entonces, todas las estrategias que ustedes vean, ¿cierto? Que ustedes determinen tratar a ese paciente van a ser para disminuir, ¿cierto?, los mecanismos que están aumentando la resistencia vascular tisular. Entonces se usan fibrinolíticos que van a romper, si hay un coágulo o un trombo lo van a romper, fibrinolíticos. Se utilizan vasodilatadores que tienen acción coronaria. ¿Ya? Entonces ahí se están mejorando el riego vascular tisular, o están mejorando la resistencia vascular tisular. Y ahí está un esquema en el infarto, dependiendo del electrocardiograma que ustedes lo vieron. Entonces, cuando hay supranivel de CT, o si hay un supranivel de CT que apareció tardío o que apareció en los primeros minutos, siempre va a haber supranivel de CT. Esta enfermedad se llama infarto agudo del miocardio con supranivel de CT. Y ahí la estrategia te dice, bueno, en la primera hora se apareció esto, fibrinolítico. En la primera media hora se pasó esto, fibrinolítico más vasodilatador. ¿Ya? Y los otros que vimos ayer son de base, los antihipertensivos. ¿Por qué? Porque va a generar eso una caída del gasto cardíaco y va a ir el corazón a sufrir. Pues. Ya está sufriendo por el infarto y los mecanismos compensatorios van a hacer que sufra más. Porque el sistema simpático va a hacer que ese corazón se contraiga con más fuerza y más rápido. Un corazón que está en déficit de oxígeno, eso es muy complejo. Entonces los otros son complementarios, se usan beta bloqueantes, inhibidores de la ECA, son complementarios, etc. ¿Ya?
respecto al caso de ayer que estaban mencionando ahora, se supone que bajan la zona de riesgo y el sistema nervioso simpático lo intenta compensar, Claro. pero lo mal también. Se supone que los bloqueamos. ¿Cómo hacemos para que la zona de riesgo mantenga Porque el sistema cardiovascular tiene, según todo lo que hemos visto aquí, tiene sus propios mecanismos de autorregulación. Entonces, aquí los factores neuromorales se consideran como factores extrínsecos, que vienen a regular la función cardíaca. Pero intrínsecamente el corazón tiene sus propios mecanismos que van a regular su absorción. Ya. Ahí tiene, ¿cierto? Entonces la presión arterial sistémica y en función de los mecanismos neuroendocrinos que se producen, ¿cierto? Si disminuye la presión arterial sistémica, disminuye la presión arterial, ¿cierto? Por ejemplo, la arterial aferente del riñón, y eso lleva, ¿cierto? a un cambio en la arterial aferente renal que es local, vasodilatación de la arterial aferente renal, y además, ¿cierto? Esto va a determinar, ¿cierto? La liberación de la renina. ¿Ya? Entonces, se va a activar lo que están viendo aquí ustedes, ¿cierto? En la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que se considera extrínseco. Extrínseco, esto si ustedes lo miran aquí, todo esto es extrínseco al riñón. ¿Ya? Porque la angiotensina 2 se va a producir en la sangre, la aldosterona se va a producir en la suprarrenal y va a ir a ayudar al riñón. Y lo que ustedes tienen aquí son los mecanismos intrínsecos del riñón. Entonces, esta es reflejo miogénico, ¿ya? Y este es el sistema de retroalimentación túbulo-glomerular. Entonces, son mecanismos de autorregulación del riñón. Y acá, mira la importancia que tiene, que es mucho menor, mucho más marginal, la importancia del sistema autónomo en este sistema en el riñón. ¿Ya? Mucho más marginal. ¿Ya? Bueno, esa es la regulación autonómica, es un esquema bien general, pero bueno. Entonces esa inervación autonómica nos dice que el sistema simpático va a tener acción sobre el corazón y sobre los vasos periféricos. ¿Ya? Y la acción que tiene el sistema simpático sobre los otros vasos está dada por la liberación de adrenalina y noradrenalina a la sangre. ¿Ya? Porque eso, cuando nosotros vemos los vasos sanguíneos que inervan el sistema simpático directamente, ¿cuáles son? Los de la piel. Esos son los periféricos. Entonces, acuérdense que el sistema simpático puede cambiar la tensión de la musculatura de la piel, ¿cierto? El músculo liso de la piel, y puede cambiar, ¿cierto? La acción de los vasos sanguíneos periféricos de la piel. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, cambios del riego sanguíneo coronario por actividad de la adrenalina, eso es porque hay adrenalina en la sangre. Cambios del riego esplásmico por acción de la adrenalina, eso es porque hay adrenalina en la sangre. Eso anatómicamente hay que tenerlo claro. ¿Ya? Ahora, el sistema simpático, su actividad principalmente es sobre el corazón. ¿Ya? Y no tiene actividad sobre los nervios, sobre los vasos sanguíneos periféricos, pero sí los vasos sanguíneos periféricos tienen receptores colinérgicos. ¿Qué hacen cuando son estimulados por el sistema colinérgico? Los vasos sanguíneos periféricos. ¿Pero por qué? ¿Cómo se dilatan y por qué se dilatan? ¿Qué se produce? ¿Por qué se dilatan y cómo se dilatan? ¿Ya? ¿Pero por acción de quién? ¿Del receptor muscarínico o no? ¿Por qué? Porque mira, el sistema colinérgico tiene receptores en la célula endotelial, no tiene receptores en el músculo liso. Entonces, la célula endotelial tiene que liberar factores que regulan el músculo liso, y ese factor se llama. ¿Ya? Entonces, si tú quieres revertir el efecto autonómico parasimpático sobre la musculatura lisa, es prácticamente imposible. ¿Ya? Entonces,
Eso es súper importante que lo sepan, porque la asignatura que viene de esta farmacología, un fármaco que ustedes ven compuestos, por ejemplo, que son agonistas colinérgicos que van a estar en la sangre y que producen una hipotensión, pero es una hipotensión no tan importante, porque el óxido nítrico, ustedes saben que tiene un tiempo de acción muy breve, ¿ya? Entonces ahí tienen que ustedes tratar de eso, tenerlo en la cabeza, para no reaccionar. Pues si no hay hipotensión, démosle dopamina, ¿no? ¿Ya? Hay manejo de la hipotensión. Fármacos que sirven para manejar la hipotensión, pero no podemos poner uno que sube, otro que baja. Todo el momento. Sino que también hay que tener cierta cautela. ¿Ya? Porque los fármacos todos tienen reacciones adversas. Ya. Entonces, nosotros tenemos mecanismos que regulan la contracción y la dilatación, ¿ya? En los vasos sanguíneos. Me entusiasmé con esta y esta era la más importante. Bueno, la clase es mía. Mira, los humorales, ¿cierto? Actúan normalmente en el interior del vaso sanguíneo y tienen receptores en el interior del vaso sanguíneo. Neurales, ¿cierto? Solo vemos sistema simpático principalmente, que va a tener receptores en el músculo liso vascular periférico. ¿Ya? Mecanismos controlados por hormonas locales, ¿ya? Mecanismos regulados por metabolitos, mecanismos regulados por factores endoteliales y por el reflejo biogénico se consideran factores intrínsecos. Y ahí viene el concepto que aprendemos siempre, de aquí en más. Entonces cuando vemos el riñón decimos factores extrínsecos que regulan el flujo sanguíneo del riñón, hormonas y el autónomo. Factores intrínsecos que regulan el flujo sanguíneo del riñón, vamos pasando por todo esto. Entonces, por ejemplo, el riñón es sensible a la hipoxia. El músculo igual es sensible a la hipoxia. ¿Ya? La piel es sensible a la hipoxia. Por eso que, por ejemplo, antes, son cosas muy antiguas, pero es importante conocerlas. Antes cuando operaban, tenían como lo vendían en gotas de adrenalina. Entonces le ponían adrenalina para que se contrayeran los vasos sanguíneos y dejaran de sangrar. Pero eso genera vasodilatación refleja. Porque la piel responde a la hipoxia. ¿Ya? Es importante. Para no hacerlo, no se hace hoy día. Porque después sangraba más de lo que... No entendí lo último que dijo del sangrado, de la adrenalina. Que como va a tener que aprender, ¿cierto?, a qué responden los tejidos. Entonces, por ejemplo, estos tejidos, hay tejidos que responden a la hipoxia. ¿Y cómo responden? Vasodilatando. Músculo, la piel, el riñón, son súper importantes esos mecanismos. Entonces, yo les contaba que antes le ponían adrenalina a la herida en las cirugías para que no sangraran, pero eso generaba vasodilatación refleja. Entonces se dejó de usar esa. Ahora sí, todavía existe la anestesia local que usan los dentistas, que viene asociada con adrenalina, pero eso es porque produce vasoconstricción y retrasa la absorción del fármaco, entonces el fármaco permanece más tiempo en el nervio. ¿Ya? La otra vasodilatación era momentánea. Es vasoconstricción rápida, pero vasodilatación refleja. ¿Ya? Bueno, oye, es que aquí se ve bien, por ahí no se ve bien. ¿Vale? Ahí. ¿Ah? Ya. Entonces, ahora, la salud de la microcirculación es súper importante. Entonces, en la salud de la microcirculación, ¿cierto?, tenemos que ver cuáles son los factores que llevarían a cambios de la microcirculación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la aterosclerosis, ¿cierto?, es la acumulación de placas de ateroma en la capa íntima, ¿cierto?, de la arteriola. Y eso afecta al riego periférico. Cuando ocurre, porque ocurre siempre. ¿Por qué ocurre en arterias de alto flujo de oxígeno? Ahí ocurre siempre, en las coronarias, en las carótidas, ¿cierto? Por eso tienden, no es que tengamos tanta mala suerte que aparece una placa de ateroma en las coronarias, ¿cierto? Sino que porque
normalmente ocurren porque en esas zonas donde hay un alto consumo de oxígeno hay un elevado estrés oxidativo. Y eso genera, ¿cierto?, la oxidación lipídica que facilita la formación de las placas de ateroma. ¿Ya? Porque el macrófago, cuando los capta, ¿cierto?, produce una activación de la óxido nítrico sintasa inducible del macrófago que produce altas concentraciones de óxido nítrico que termina transformándose en peroxinitritos. Y eso, ¿cierto?, esas especies reactivas conducen a la oxidación y a la formación de la placa de ateroma. ¿Ya? Entonces, todos los procesos, ¿cierto?, que conducen a esto van a llevar, ¿cierto?, la aterosclerosis, que ahí tienen ciertos factores proinflamatorios, proproliferativos, protrombóticos, ¿cierto?, que van a llevar, ¿cierto?, a la aparición de esta placa. ¿Ya? ¿Qué es eso? Las especies reactivas de oxígeno, las especies reactivas del nitrógeno, ¿cierto? Eso, el estrés oxidativo vascular es súper importante. ¿Ya? Bueno, todos estos factores pueden generar cambios de la microcirculación, como por ejemplo hipertrofia. ¿Ya? Aquí están los cardiomiocitos, pero también puede ser, todos estos factores pueden favorecer la hipertrofia de la musculatura lisa. ¿Ya? Cuando vemos el sistema respiratorio, vemos que la musculatura lisa de los bronquios, ¿cierto?, está determinada y como estructurada, pero puede cambiar bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Entonces, normalmente los factores estos son proliferativos e hipertróficos. ¿Ya? Y todos estos factores que están aquí mantienen, ¿cierto?, el equilibrio y la homeostasis y tienen actividad antiproliferativa, antiinflamatoria y antitrombótica. Ahí está el óxido nítrico, la prostaglandina, la endotelina, ¿cierto? Y el correcto funcionamiento, ¿cierto?, del balance energético de las células, ¿sí?, es el que lleva a neutralizar estas especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, tiene el equilibrio, ¿cierto?, entre el daño de la microcirculación y la regulación de la microcirculación. ¿Ya? Bueno, los capilares periféricos, hay distintos tipos de capilares. ¿Ya? Hay capilares continuos, hay capilares fenestrados y capilares discontinuos. Capilares continuos, ¿cierto?, hay en distintas partes, en la piel, en el músculo, en los pulmones, en el sistema nervioso central. ¿Ya? Tienen una unión de la célula endotelial, una unión estrecha de la célula endotelial, ¿cierto?, que limita y regula el paso de sustancias. ¿Ya? Normalmente tienden a ser poco permeables, ¿cierto?, y se suman en el sistema nervioso central a ellos la barrera hematoencefálica. El fenestrado, ¿cierto?, normalmente está presente en el riñón, donde más se estudia el epitelio fenestrado, el endotelio fenestrado. ¿Ya? También está presente, ¿cierto?, en las vellosidades intestinales, en las glándulas endocrinas, ¿ya? Y tiene perforaciones que determinan un diafragma de filtración que permite pasar moléculas de determinado tamaño. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del riñón, permite pasar moléculas de 6 a 8 nanómetros. Moléculas más grandes no se filtran. ¿Ya? Y los discontinuos, ¿cierto?, que las células están separadas entre sí, normalmente, ¿cierto?, están ubicados en donde hay movimiento de moléculas grandes. ¿Ya? En el hígado, por ejemplo, en el hígado se metabolizan sustancias y normalmente el metabolismo que ocurre en el hígado lo que hace es adicionarle grupos químicos a los compuestos. Entonces lo transforma en una molécula más grande. El riñón normalmente también elimina desechos, pero el riñón normalmente elimina desechos que nosotros tomamos y los cortamos y los transformamos en moléculas chiquititas que se llaman metabolitos. ¿Ya? En cambio, el sistema de eliminación y metabolismo del hígado es distinto. Adiciona grupos químicos y lo transforma en macromoléculas y lo elimina por la bilis. Entonces, tiene que tener un mecanismo de su endotelio especializado para poder movilizar macromoléculas. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? En la médula ósea, imagínense, tienen que migrar células desde la médula ósea hacia la circulación. Por lo tanto, su capilar también, ¿cierto?, es discontinuo por esa función que tiene. Y en el vaso
¿cierto? Ahí se regula la actividad tanto del sistema hematopoyético como del sistema linfático. Vemos que en el vaso se realiza la degradación de eritrocitos, de eritrocitos que han cumplido su vida media. Los eritrocitos viven 120 días y en el vaso se van eliminando porque ya no logran pasar los sinusoides del vaso, que son como una especialización de los endotelios capilares del vaso, en que el eritrocito pasa apenas cuando es muy plegable. Si no es plegable, no pasa. Y se queda atrapado y es fagocitado o destruido. ¿Ya? Bueno. Ahí están mecanismos de intercambio, ¿cierto? Que son en la zona endotelial. La difusión, ¿cierto? Va a ser para gases, moléculas liposolubles, ¿cierto? Esto es súper importante, la difusión en el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio tiene un espesor de 0,3 micras. Nada casi. Y en esas 0,3 micras está el alveolo, el endotelio, el intersticio. En esas 0,3 micras hay 3 capas de células. ¿Ya? El transporte de electrolitos y agua, ¿cierto? Normalmente es a través de las células o a través de las uniones estrechas de las células, que es donde más ocurre, ¿cierto? En las uniones estrechas de las células. Las macromoléculas se transportan por vesículas, ¿cierto? Por mecanismos de endocitosis. Por ejemplo, ¿cómo pasa la insulina al sistema nervioso? ¿Recuerdan que era una pregunta de la segunda prueba? Sí. No, eso no se la pregunta. Se trabaja así. ¿Cómo pasa la insulina al sistema nervioso central? ¿Cómo llega la insulina con la proteína? ¿Tiene que llegar? Sí. ¿Cómo llega? ¿Por endocitosis? Transitosis, endocitosis. ¿Ya? No se la pregunté. El otro año lo pregunto. Ya. Ya, y el proceso de filtración y reabsorción ocurre en el capilar y ahí está el esquemita que muestra la circulación linfática. ¿Ya? Que como les decía yo, ¿cierto? Un 5 o 10% de los filtrados no se reabsorbe, pero se va por el flujo linfático y finalmente se recupera el sistema venoso en el sistema de circulación linfática. ¿Ya? Eso fue lo que hablamos el otro día, ¿cierto? La hipótesis de Starling. Este esquemita, entonces, aquí está la fórmula que lo determina. ¿Ya? Entonces tenemos el flujo total de líquido a través de la membrana capilar. Está determinado por el coeficiente de filtración del líquido, la diferencia de las presiones hidrostáticas, la diferencia de las presiones oncóticas y que es un coeficiente de reflexión que ahora va a tomar importancia porque es el coeficiente de permeabilidad. Ya, normalmente es cercano a 1. No afecta entonces, ¿cierto? Cuando es cercano a 1. Pero por ejemplo en un proceso inflamatorio aumenta. 1.4, 1.5 y ahí sí condiciona la permeabilidad. ¿Ya? Y ahí, para cambiar la permeabilidad, ¿qué necesitamos? Sustancias que aumenten la permeabilidad. ¿Cuáles son? ¿Ah? La histamina, la isinina, o el leucotrieno, la prostaglandina. Sustancias que aumentan la permeabilidad del endotelio. ¿Ya? Y esa para cambiar el coeficiente de reflexión. ¿Ya? Entonces, ven ustedes que al final del capilar arteriolar, lo único que cambió fue la presión hidrostática. Lo ven, ¿cierto? Las diferencias entre los dos lados. En condiciones normales, lo único que cambia es la presión hidrostática. Ahí cambia por el cambio de presión y el cambio de velocidad que tiene el flujo sanguíneo periférico en la región capilar. ¿Ya? Ahí tienen, ¿cierto? En una hemorragia. En una hemorragia, ¿cierto? Caen ambas. ¿Cierto? Cae tanto la presión hidrostática como la presión osmótica. Pero ven ustedes que aumenta la reabsorción. ¿Ya?
En una falla cardíaca congestiva aumenta la presión hidrostática. Y ahí ustedes ven, ¿cierto?, que hay más posibilidad de que el fluido salga del capilar y eso es crear edema, dependiendo del lado donde esté la falla cardíaca. ¿Ya? Izquierdo, pulmón. Derecho, así. ¿Ya? Falla hepática, cae la presión oncótica. El hígado es el principal tejido encargado de la síntesis de proteínas. ¿Ya? Entonces aumenta cae la presión oncótica y eso también favorece la aparición de edema. Ya. Esta es la estructura de una zona muscular lisa, ¿cierto? Tiene esta organización de su citoesqueleto, ¿cierto?, en los cuerpos densos, que le permite cambiar su tensión. ¿Ya? Además posee estas invaginaciones de la membrana, que son zonas, ¿cierto?, donde hay una alta densidad de receptores. El músculo liso, acuérdense ustedes que se puede cambiar su tensión por sustancias neuromorales. Ya lo hemos estado viendo acá, ¿cierto? Hormonas, neuropéptidos, neurotransmisores. ¿Ya? ¿Qué otra cosa puede cambiar la tensión del músculo liso? ¿Ah? Ya, la disponibilidad de calcio. Entonces eso sería un cambio de qué cosa. ¿La osmolaridad? La osmolaridad, un cambio hidroelectrolítico. ¿Cierto? Un cambio electrolítico puede modificar la tensión del músculo liso. ¿Ya? O sea, hay un desbalance electrolítico, eso puede provocar. Otro factor que puede modificar la tensión del músculo liso. Pero eso entraría en los factores neuromorales. Factores neuromorales, modificaciones hidroelectrolíticas. ¿Ah? Ya, un cambio en la conducción eléctrica, ¿cierto? Un desequilibrio del flujo iónico, ¿sí? La tensión, la misma presión sobre el músculo liso, ¿cierto? La misma presión generada sobre el músculo liso, que en lo que vamos a ver el músculo liso de aquí en más. El músculo liso intestinal, cuando el bolo alimenticio distiende, el músculo liso intestinal contrae. La tensión, ¿ya? Cuando ustedes vean una cirugía, ¿cierto? Cuando se acerca a los grandes vasos, la manipulación quirúrgica produce una respuesta refleja inmediata. ¿Ya? Bueno, entonces es sensible a múltiples factores el músculo liso. También a la hipoxia. Sensible a la hipoxia. O sea, hay receptores periféricos, canales iónicos periféricos que son sensibles al déficit de oxígeno. ¿Ya? Por eso los canales de potasio dependientes de ATP. Esos son súper importantes en el manejo del shock. Son súper importantes. Porque el paciente en shock, ¿cierto?, que tiene vasodilatación generalizada, está hipotenso. Entonces su presión arterial es bajísima. Tan baja que puede desarrollar coagulación diseminada. Y ahí eso es la causa de muerte, coagulación intraarterial diseminada. Pero en esa condición, ¿cierto?, las estrategias son administrar adrenalina, que genera vasoconstricción, pero a veces no responden a la adrenalina. Entonces ahí administran medicamentos que bloquean los canales de potasio. Eso es para la diabetes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al bloquear los canales de potasio yo sé que vaya a aumentar la excitabilidad del músculo liso periférico. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que ir como asociando cosas. Bueno, este es el músculo liso multiunitario, esto lo vimos el primer semestre, y este es el músculo liso de unidad simple. ¿Ya? El multiunitario, ¿cierto?, significa que cada célula está independiente, casi no tiene uniones comunicantes, en cambio el de unidad simple tiene uniones comunicantes. ¿Ya?
Las contracciones no la vamos a pasar. La fosforilación de la cadena liviana de la miosina, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Todo lo que favorezca la fosforilación va a producir contracción y todo lo que active las fosfatasas va a producir relajación. ¿Ya? Hay algunas sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras locales y la hormona. ¿Vale? Entonces, histamina, bradicina, prostaglandina, ¿cierto? Va a depender del receptor que tengas, si son vasoconstrictoras o vasodilatadoras. Y mira, la disminución del oxígeno, vasodilatador. Y todas estas sustancias que son productos que se liberan en el metabolismo celular, también son sustancias vasodilatadoras. ¿Ya? Eso es como la célula endotelial, ¿cierto? Los cambios de la célula endotelial que tiene receptores para hormonas, hormonas locales, hormonas sistémicas, y también, ¿cierto? Las fuerzas de estrés de roce, ¿cierto? Van a modificar la actividad del endotelio. ¿Qué son las fuerzas de estrés de roce? Lo vimos en algún momento. ¿Ah? Las fuerzas de estrés de roce, ¿qué son? Las chilling force. Es una especie de, bueno, al inicio, ¿cierto? Se conocía como el adecuado flujo sanguíneo y sus beneficios sobre la circulación periférica. Entonces, estas fuerzas de estrés de roce favorecen la producción de óxido nítrico periférico. Entonces regulan el flujo periférico. Pero si están aumentadas, como por ejemplo la hipertensión, se genera un desequilibrio del flujo periférico. ¿Ya? Entonces, son mecanismos de protección de la circulación periférica, pero se van a alterar si, por ejemplo, está aumentada la presión arterial. ¿Ya? Ya, el óxido nítrico, ¿cierto? Es un elemento fundamental en este proceso. Ahí tenemos, ¿cierto? Sabemos que es un gas que se sintetiza a partir de la arginina por acción de la enzima óxido nítrico sintasa, que tiene 3 formas distintas. ¿Ya? Ahora, las características, ¿cierto? Es un gas que tiene corta vía media, que tiene una alta capacidad reactiva, ¿ya? Porque el nitrógeno puede formar peroxinitritos, que son radicales libres de nitrógeno, ¿ya? Tiene fácil difusión porque es muy liposoluble, ¿cierto? Y tiene un montón de funciones. Participa en la neuroplasticidad, participa en la regulación del flujo periférico, pero también, ¿cierto? Participa en la respuesta inmune. Es un mecanismo que tienen los macrófagos para neutralizar toxinas bacterianas. ¿Ya? Entonces, ahí la vamos a ver. Bueno, fue descubierto, ¿cierto? En 1980 y fue patentado por Ignarro y Moncada en el 91. ¿Ya? Se sintetiza a partir de la arginina, entonces una acción de la óxido nítrico sintasa que da origen al óxido nítrico de la L-citrulina. Y ahí están las 3 isoformas de la enzima. ¿Ya? Entonces ahí está la NOS1, también llamada óxido nítrico sintasa neuronal, que participa, ¿cierto?, en la función del tejido nervioso, es constitutiva. ¿Qué significa que sea constitutiva? Porque hay una que es inducible. ¿Ven que hay una que es inducible? ¿Qué significa entonces la diferencia? ¿Ya? Cumple un rol fisiológico. ¿Y la inducible? Se produce en algunas circunstancias. Ya en este caso la inducible la inducible se produce en el proceso inflamatorio. Claro. Se produce por activación
provocada por lipotoxinas, por citoquinas, por un montón de factores. Ahora, tienen diferencias que son fundamentales porque la inducible produce grandes cantidades de óxido nítrico que tienden a la oxidación. En cambio, estas producen ciertas cantidades normales de óxido nítrico que regulan el riego periférico. Estas, por ejemplo, participan en la plasticidad neuronal. Y esta participa en el riego periférico. ¿Ya? Ahora, si las miran ustedes, se sintetizan en distintos cromosomas. ¿Ya? Entonces ahí está la neuronal, ¿cierto? Que principalmente participa en la regulación del tracto gastrointestinal a nivel neuronal. Cuando pasan, van a ver ustedes, cuando en la alimentación, cuando está el bolo alimenticio, ¿ya? Aquí hay interneuronas, ¿ya? Entonces, esas interneuronas hacen que se genere una red bien compleja, ¿ya? Y cuando hay distensión del bolo, o las características bioquímicas del bolo, aquí la regulación es total. Distensión del bolo, características neuroquímicas del bolo, o la presencia de sustancias que son capaces de estimular directamente a la fibra. ¿Ya? Entonces, eso hace que se liberen neurotransmisores hacia acá y neurotransmisores para allá. ¿Ya? Los de acá son excitatorios, sustancia P y serotonina. Y los de acá son inhibitorios, óxido nítrico. Entonces el bolo alimenticio avanza así. Y ahí participa la N-NOS. También participa en la erección del pene, ¿cierto? El mecanismo es mediado por GMP cíclico, siempre el mecanismo de la oxidorreductasa. Y este medicamento, ¿cierto? El sildenafil, inhibe la fosfatasa que degrada el GMP cíclico. ¿Ya? Es la fosfodiesterasa. ¿No? En la relajación del esfínter y el flujo sanguíneo, que ese es un medicamento que hoy día tiene múltiples usos. ¿Sí? Yo creo que finalmente van a tener que cambiarlo en su formato y en su forma de venderlo, porque hoy día se usa para otras patologías y hay una complicación. La gente le da vergüenza de comprarlo. ¿Sí? Eso se usa para la hipertensión pulmonar, como terapia crónica. Es súper efectivo si el vaso dilatado. ¿Ya? Yo creo que van a tener que hacer un formato, que hay medicamentos que en la historia han sido controversiales y que hacen, le cambian el formato y el nombre. Entonces después se llama otra cosa. Como por ejemplo, la yoimbina. La yoimbina es un fármaco que hoy día se llama, el comercial se llama Deresto, algo así, no me acuerdo bien el nombre, pero es un fármaco que tenía mucha controversia. ¿Te has escuchado la yoimbina alguna vez en tu vida? Sí. Todos la han escuchado, es un mito urbano. Es un medicamento que lo que hace es inhibir la regulación simpática. Entonces favorece que el sistema simpático se active. Entonces se usa para contrarrestar los efectos de los agonistas simpáticos alfa 2, que son sedantes. Entonces esos sedantes lo que hacen es sacar al simpático, perdón, y dejar al vago en toda su expresión. Y se usan todavía. Entonces tiene muchas reacciones adversas y se usa ese medicamento para contrarrestar su efecto. Pero tenía tan mala fama por la tontería, ¿ya? Que ahora lo cambiaron. Cambiaron el nombre y sigue siendo lo mismo. Bueno, lo usaron hasta como, se usa hasta como quemador de grasas en la UMB. Porque lo que hace, el sistema simpático tiene un mecanismo de regulación que le dice stop. Eso lo receptor el FAO. ¿Ya? Y lo que hace ese medicamento es bloquear ese mecanismo de control. Entonces deja el sistema simpático. Vendrá aquí. Bueno,
Participa en la plasticidad sináptica y modula la respuesta del glutamato también, ¿cierto?, a nivel neuronal. La INOS en la inmunidad no específica, inmunidad innata, en la respuesta de la inmunidad innata contra microorganismos es producida por los macrófagos en la respuesta inflamatoria. Y la ENOS, ¿cierto?, regula el flujo sanguíneo y la presión arterial, ¿cierto? También participa en la inhibición de la activación plaquetaria, la regulación de la coagulación de la hemostasis. ¿Ya? Ahí tienen la ENOS, ¿cierto?, cómo se produce, y entonces ahí se destaca su efecto funcional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cantidad de especies reactivas que se pueden producir son neutralizadas por antioxidantes naturales. En cambio la INOS, ¿cierto?, se producen grandes cantidades de óxido nítrico y principalmente es para producir peroxinitritos. Y los peroxinitritos ayudan al macrófago en su función, ¿cierto?, a la inmunidad. El punto es que eso también se produce en las placas de ateroma y ahí hay una complicación. ¿Ya? Bueno, ahí está, ¿cierto? Produce relajación de la musculatura lisa por reducción del calcio intracelular y reducción de la sensibilidad del sistema contractil al calcio. ¿Ya? Y eso es provocado por el GMP5. Ahí está el mecanismo de acción del Viagra, inhibidor de la fosfodiesterasa. Bueno, en la patología cardiovascular, ¿cierto?, el óxido nítrico tiene mucha importancia. Hay algunos datos, por ejemplo, el daño físico y bioquímico va a generar una disregulación de este proceso y va a aumentar el estrés oxidativo en la célula cardíaca. Las disfunciones endoteliales, ¿cierto?, producen una disminución de la expresión de la ENOS y un aumento de la expresión de la INOS. Los factores de riesgo coronario como la hipercolesterolemia, el tabaquismo y la diabetes, ¿cierto?, están asociados a una disminución del óxido nítrico y de la función de la ENOS y un aumento de la función de la INOS. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, hay algunos inhibidores endógenos de la óxido nítrico sintasa como la dimetilarginina, ¿cierto?, que se aumentan en los pacientes que tienen riesgo coronario. ¿Ya? Ahí está la fuerza estrés de roce, como la fuerza de la tensión sobre la pared del músculo liso, ¿cierto?, genera un aumento del calcio citoplasmático. ¿Ya? Y eso produce más mayor producción de óxido nítrico. Ahí tienen, ¿cierto?, algunos ejemplos y con eso ya también. Cara de cansancio. Ya, la angiotensina 2, ¿cierto?, la noradrenalina genera un aumento del calcio intracelular. ¿Ya? También el calcio puede entrar directamente. Y esos son factores que fosforilan la quinasa y producen vasoconstricción. Si nosotros vamos al otro lado, ¿cierto?, tenemos el péptido natriurético y el óxido nítrico que activan las miosinas fosfatasas y producen vasodilatación. ¿Ya? Y hasta aquí quedamos. Quedamos mucho. Material cerebral La báltica. Oh, nunca.